Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este ya es el número 4 y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy profundo. Es un tema también que yo sé que les interesa a muchas personas porque vamos a hablar de todo lo que es el mundo de las drogas, el mundo de los vicios, una temática que golpea a todos los sectores y niveles de la sociedad. No importa en qué estrato usted esté o en qué país, en qué ciudad. Esta es una situación que desafortunadamente muchos seres humanos viven a diario incluso. En el momento pues que estamos aquí hablando de esto, muchas personas están bajo esta condición, están bajo este vicio, tratando de salir de él, ¿no? Luchando por tener una mejor condición de vida. Hoy vamos a tocar este tema con un invitado muy especial que tiene una experiencia de vida y es toda una autoridad para hablar de estos temas, ¿no? Cuando se tiene la experiencia, cuando se tiene la vivencia, el conocimiento es mucho más profundo cuando se comparte. Hoy tenemos de invitado aquí al canal a Álvaro Nieto. Álvaro Nieto estará compartiendo con nosotros este podcast. Señor Álvaro, bienvenido, ¿cómo está? Dale, muy buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que me da de compartir con usted, con las personas que conectan acerca del tema. Claro que sí, no, bienvenido, gracias a usted por aceptar la invitación y tocar, ¿no? este tema y sobre todo su experiencia de vida para que le sirva de impulso a mucha gente que verá esta información. Bueno, lo primero, señor Álvaro, quisiera pues que nos hablara un poquito de usted, quién es Álvaro Nieto, y nos empiece a contar un poco de su historia, ¿no? En el tema que estamos hablando y es el punto de las drogas, de los vicios. Háblenos un poco de usted y empiece a introducirnos en su historia. Adelante. Bueno, mi historia, desafortunadamente, mi historia de vida durante muchos años no es que sea muy positiva. Yo inicié las drogas a la edad de 18 años, duré 35 años, debía ser habitante de calle. Creo que le compartí unas fotos por ahí que más adelante, si usted quiere, con muchísimo gusto lo autorizo para que las personas se den cuenta, tanto con mis palabras como viendo que lo que estoy diciendo en realidad pasó. 35 años como habitante de calle consumiendo, obviamente que dentro de no llegué a esa situación. Eh, Cuando conocí la droga, la conocí, estaba inmerso en un mundo en el que yo trabajaba en un casino, o sea, un medio ambiente completamente desfavorable, con problemas personales, familiares, que me llevaron a iniciar el consumo. En el consumo, y cuando yo inicié en el consumo, lo inicié con cocaína, un negocio gigante donde trabajaba en Bogotá, no voy a dar el nombre. Allá el dueño del negocio nos daba a nosotros cocaína para con los clientes que llegaban a jugar en el casino, la y ruleta, Puntibanca, era un casino en Bogotá. El dueño nos daba coca para estar 2, 3 días jugando con las personas que iban a jugar cantidades considerables de dinero. Pero a raíz del inicio de ese consumo que se combinaba con alcohol, entonces empecé a incumplir con mi trabajo. Incumplir con mi trabajo, entonces ya me quedé sin el trabajo y me quedé sin la droga a la que ya me había acostumbrado. Me desescalé hacia abajo porque busqué otros negocios de juego en la ciudad de Bogotá, donde estoy ahorita y estaba en ese momento. Negocios de juego, pero de menor categoría, ya no se movía el dinero ni recibía el dinero que querían. Y fue cuando conocí el bazuco. Señor Álvaro, Bazuco en el. sí, no, para ir, digamos, apuntando varias cosas de lo que nos comienza a contar sobre su experiencia. Nos dice que llegó incluso a ser habitante de calle, a vivir en las calles como un indigente, ¿no? Como lo que conocemos. Si no escuché mal, creo que duró 35 años en ese proceso, si no estoy mal.
Y nos dice además que comenzó con la cocaína y ahí se mezcló el alcohol, el juego en casino y bueno, todo esto fue el caldo de cultivo para el inicio de su proceso. Me corrobora el tiempo que no le escuché bien. ¿Fueron 35 años o 15 años, me parece que escuché? 35 años de consumo. 35 años de consumo. Impresionante. Bueno, En este adelante, momento, eso quería resaltarlo, esos puntos, y bueno, ya para que usted ahora continúe con su historia. en este momento de mi vida tengo 61 años y llevo 10 años de haber salido de esa problemática, 10 años trabajando con comunidades terapéuticas en Colombia. He trabajado en Bogotá, Cali, en las capitales y en negocios de todos los modelos y enfoques de tratamiento. La experiencia parece mentira que tuve en la calle me sirvió para engancharme con mi trabajo, porque fue después del último tratamiento que pude empezar a trabajar con las personas que tienen la misma problemática mía. Ah, ok. Usted cuando vive la experiencia, luego de 35 años, logra dejar el proceso de las drogas, comienza a trabajar con personas que tienen la misma problemática por la que usted pasó, ¿no? En distintas fundaciones. Y otra etapa del proceso en la vida, pues, porque inmediatamente terminé mi último proceso, porque a lo largo de mi vida hice más de 15 procesos. Nunca terminé ninguno, el único que terminé fue el último, que fue el que me sirvió para engancharme a trabajar en las comunidades terapéuticas. Pero hice como 15 procesos en los que convencí a mi familia que me sacaran, o me volaba, o manipulaba de todas maneras a la familia para que no me tuvieran terminando los procesos. Pero ahí, en ese ir y venir en las comunidades terapéuticas, con los modelos y enfoques de tratamiento diferentes que hay para esto. Estuve en el Hospital Mental de Antioquia 3 meses a punta de medicamentos, estuve en comunidades cristianas, en comunidades de terapia de choque, y ahí en ese ir y venir, pues tomaba los apuntes de lo que a mí me gustaba, y esos apuntes fueron los que me sirvieron más adelante para continuar con mi trabajo. Ahora, voy a hacerle algunas preguntas sobre el proceso cuando usted cae en el vicio, comienza a consumir de esos 35 años, porque seguramente es una historia que es muy profunda y me imagino que para usted muy doloroso en algunos aspectos. ¿Cuántas drogas o de qué tipo de droga usted llegó a consumir? Me dijo cocaína y bazuco. Además de estas dos drogas, bueno, y el alcohol, que también es una droga, pero que es socialmente aceptado. Además de estas, ¿qué más llegó a probar? Mire, el consumo inicial de drogas fue cocaína, alcohol y cigarrillo. Y cigarrillo, eso fue lo primero. Sí, el cigarrillo fue lo primero, pues eso sí ya es como herencia de la familia, pero bueno, igual hay que contarlo porque es una droga. Y ya después de que conocí el vaso, no hay pues, prácticamente casi cero alcohol, incluso mi vida adictiva con el bazuco fue muy rico. A veces para bajar pues el subidón que le produce uno la sustancia y llevaba uno 3 o 4 días consumiendo. Entonces se alcohol, ya no trago sino alcohol que venden en la farmacia. Sí. En Colombia se conoce como camber revuelto Que es más económico. con frescos. Y claro. O sea, el alcohol Y etílico. también para, exacto, y por las fiestas, entre comillas, eran muy largas, de 3, 4, 5 días que se llegaron a dar, pues ya el cuerpo le pedía a uno la droga, pero otra parte estaba que se doblaba. Entonces conocí la marihuana para parar las fiestas. O sea, yo cuando probé la marihuana no me gustó lo que me causó. La sensación que me produjo la marihuana no me gustó, pero después utilizaba una puntita para echarle a la pipa en la que consumía bazuco para cortar. Entonces esas fueron las sustancias de impacto. O sea, que básicamente fue, bueno, cigarrillo, alcohol, que es eso, bueno, la gran mayoría de personas lo han probado, cocaína, bazuco
y bueno, en algún punto dejó de consumir alcohol de este que se vende en bares o en tiendas de licores, comenzó a consumir alcohol etílico, ¿no? De este que uno se aplica para las heridas. Y eso yo lo he visto en habitantes de calle, compran ese alcohol porque es mucho más económico. Y luego la marihuana. A ver, sí, adelante. De todas maneras, la sustancia de impacto se volvió el bazuco para mi vida. Ya vivía para consumir y consumía para vivir únicamente para conseguir esa droga. ¿Cómo me defendía en la calle? Pues afortunadamente recibí una educación familiar, pues, ya cuarto de bachillerato cuando empecé a consumir drogas, recibí una buena educación familiar y entonces en la calle yo no robé. ¿Qué hice? Aprendí a reciclar. Como la mayoría de la gente que vivía alrededor mío, empecé a aprender el arte del reciclaje y con eso me mantuve 35 años. Reciclando en las basuras, bueno, eso también es otro proceso supremamente doloroso, pero que también deja muchas enseñanzas. Claro. Comiendo de la basura, viviendo de la basura para consumir. O sea, que usted nunca llegó a hacer nada de robo o hacer algo en contra de alguien en medio de pronto de la desesperación del vicio. ¿Siempre lo hizo con reciclaje o en algún momento llegó a hacer algo que hoy en día de pronto se arrepiente o lamenta haber hecho, ¿no? Por la misma condición en la que estaba? De pronto el reciclaje, pues eso sí lo hace la mayoría de los habitantes, por ejemplo, los días de fiesta o los días domingo en Bogotá, que es bastante difícil buscarse una plata de esa manera. Entonces empieza uno a echarle mano a las tapas de las alcantarillas, al cable que hay por ahí, ve por ahí en las casas. Tiene uno la mano pues para quemarlo y sacar de ahí el cobre. Claro. Y el Eso hierro de hace las mucho. alcantarillas, de las tapas, o sea, bienes del Estado. En la primera etapa donde yo estaba aprendiendo a reciclar, que me pegaba duro, que a veces eran viajes de 4 y 5 kilómetros, primero al centro de Bogotá cargando 45 kilos de cartón y cuando llegaba a cartonería resultaba que no servía porque era plastificado. Lo mismo pasaba con el activo. Entonces era uno desesperado. No falta por allá también las personas que se dedican, que sí tienen eso como oficio. Todos los días saben que son los que le enseñan a uno. Hubo una etapa inicial en que me dediqué a eso. No de lleno porque el reciclaje me servía, pero sobre todo los días en que no se podía conseguir el dinero. Pero usted buscaba conseguir el dinero principalmente para saciar el vicio al bazuco. Solo Usted, para eso. y el tema de la alimentación, ¿usted comía o no le daba ni hambre? ¿O cómo era ese proceso? No, la comida salía de la basura. No, ok. Se ¿Cuántas reciclaba. veces, cuántas Lo que veces le digo, comía al día según lo que encontrara? no, mire, es que eso, la primera etapa uno de aprender a reciclar es bastante dura, como le digo, porque primero por la competencia. Ya cuando uno va cogiendo como canchita, entonces empieza uno a conseguir las contratas que se llaman en el web de la calle, que ya va uno a un restaurante a las 3 4 de la tarde y le regalan la comida que sobra. Entonces va uno y limpia las canecas, saca la basura y le dan Mm, lo que quedó de comida en el día. Cuando eso no se daba, pues hay familias, afortunadamente, la comida que les sobran, la meten en una bolsita, la cierran aparte de la basura, la meten en la bolsa de la basura y reciclando sale esa comida. ujú, Intacta casi. claro. Sí, la comida siempre, bueno, se la rebuscaban por algún lado. Ahora, yo le pregunto, en el tema del bazuco, ¿cuántas veces llegó a consumir usted al día? Obviamente, me imagino lo que podía conseguir para comprarlo, pero más o menos cuántas veces o cuánta cantidad, porque no sé eso cómo se consume, eso se fuma, se toma, se aspira. Sí, el bazuco se llama bazuco, que quiere decir base sucia de la coca. Ujú, Es la basura que queda
el procesamiento que se hace con la cocaína, que es la que se esnifa o la que se mete por la nariz. Hay personas que hasta se le inyectan, pero el bazuco es exclusivamente fumado. ¿Cómo se fuma? Se puede fumar en pistolo, se llama, todavía se llama así, que es el bazuco que se le saca la miga al cigarrillo, se le echa el bazuco y vuelve y se retaca la miga, eso se llama pistolo. Así empecé con el bazuco, con el pistolo, pero ya después conocí la pipa. La pipa es otra cosa completamente diferente porque usted se echa un pipazo y a los 5 segundos siente esa sensación intensa, pero es la que produce la sustancia. ¿Y el bazuco es más fuerte que la cocaína? ¿Es distinta la experiencia? ¿Por qué lo Bueno, enganchó tanto? el bazuco es lo más adictivo que la heroína. Uf. Es la sustancia de las que conozco acá en Colombia, que es más adictiva, pues que usted a las 2 pruebas ya quedó ahí enganchado. Cosa que no sucede con la coca o con el alcohol o con los cigarrillos o la marihuana o otras sustancias. Necesita de un proceso de consumo para quedar enganchado. Pero el bazuco es el que bota más gente a la calle, más rápido. Y bueno, yo pensaba, bueno, y seguramente es así, que la heroína es una de las más peligrosas porque, bueno, sabemos que hay heroína inyectada y también hay heroína que la fuman, ¿no? La queman y aspiran el humo. Y tenía entendido que era una de las más peligrosas por eso, ¿no? Porque hay drogas, sustancias que de pronto una persona las prueba y bueno, no les produce ese enganche, ese apego inmediato como la heroína, por ejemplo. Pero bueno, ahora usted nos dice que el bazuco también es de ese nivel. Lo que me pasó, como le digo, con la marihuana. Yo probé la marihuana y a mí la traba de la marihuana, eso me pateó durísimo. Me dio de todo en 2 horas. Hambre, sueño, veía todo en cámara lenta, horrible. Me gustó. Entonces, eh, como le digo, ya fue el bazuco, pues que la sensación que produce es muy difícil de describir. Para sí que será que reemplaza a un coito, a una eyaculación, a un orgasmo, la sensación que produce el bazuco es superior. O sea, es más fuerte que un orgasmo, ¿no? Porque hablando ya del tema sexual, que también el sexo se convierte en un vicio cuando no se maneja adecuadamente, precisamente porque el ser humano se hace adictivo a la sustancia química que produce la excitación y el orgasmo. Y en este caso, bueno, la sensación o la sustancia química que produce el bazuco es más fuerte. O sea, tremendo. No, eso, como es evidente, solamente lo puede describir quien lo ha vivido. Eso de la neurociencia tiene una explicación, ¿no? O sea, a nivel cerebral, en el circuito de recompensa del placer, nosotros, eso no es a nivel acá frontal, sino a nivel en el cerebro medio, en el núcleo accumbens, hay unos neurotransmisores Sí, que se activan con los químicos que tienen las sustancias. claro. Y en mi caso, pues, quedó grabado en ese cerebro medio la sensación intensa que me producía el bazuco y cada vez que quería sentir algo, el cerebro medio me mandaba inmediatamente a buscar bazuco. O sea, usted investigó incluso en la ciencia lo que le ocurrió, lo estudió en sus procesos de tratamiento también, ¿no? Que es necesario Y entender. ese ha sido mi trabajo los últimos 10 años, capacitándome a todas estas. Administro en Facebook también un grupo que se llama Hablemos de Adicciones, donde eh, lo abrí pues para investigar acerca de mi problemática y se ha ido agregando en este momento. Hay unas 5.000 personas más o menos agregadas, pero que tienen que ver con eso. Psicólogos, psiquiatras, reeducados, instituciones, directores. Y eso me ha nutrido bastante. Claro. Y bueno, hay otra pregunta que quisiera hacerle. Obviamente usted estuvo mucho tiempo en la calle consumiendo. Quisiera preguntarle cómo es ese mundo de estar en la calle y obviamente junto a muchas otras personas en la misma condición que usted estaba. ¿Cómo es un día a día en ese mundo? Uno lo ve desde
desde la no experiencia de haber pasado por ahí, uno lo ve pues algo terrible, ¿no? Que uno nunca le gustaría estar en esa situación. Pero ¿cómo es estar dentro? Háblenos un poquito de ese día a día, las personas que le rodeaban, los lugares donde dormían. ¿Cómo era eso más o menos? ¿En qué etapa de la vida? ¿Iniciando en la mitad o terminando? No, ya cuando usted estaba ya viviendo, consumiendo en la calle, en el día a día, buscando la comida, el dinero para el bazuco, las Ya, personas con que se rodeaba. ya cuando andaba metido de lleno en el consumo del bazuco, las puertas de mi casa, de mis amigos, de mi familia, las había cerrado porque a todos les pedía prestado, llegaba a la casa, me robaba las cosas, robaba a mi mamá muchas veces, a mis hermanos para consumir, y entonces, pues el amor nunca se acabó, pero las puertas de la casa sí se cerraron, y eso es lo que me obligó pues también a defenderme reciclando en la calle, porque ya no tenía dónde tocar para conseguir el dinero y ya no tenía dónde quedarme tampoco. Entonces, por eso es que uno se vuelve habitante de calle, porque después del consumo y cuando ya no tiene a dónde más ir a buscar la próxima traba, uno se acuesta a donde lo pueda el cansancio. Un cartón en el suelo, un plástico encima, y así pasaba uno la noche en Bogotá. Con ese frío, ¿no? En un parque. Llegué, eh, llegué entonces a conseguir mi propio cambuche. Cambuche es un sitio donde uno puede llegar a descansar, pues. Cambuche es como una carpa, ¿no? Como un refugio Sí, improvisado. o sea, el sitio donde uno llega a descansar no es ni siquiera consumir, sino llegar a pasar la traba, el embale, la sed, el cansancio. A veces llegaba y dormía hasta 2 o 3 días ahí, al frente de la Universidad de los Andes, subiendo para Montserrat, que quedaba mi cambuche. Ahí viví muchos años ahí en Camucha. No, tremendo. Y usted hizo amigos en la calle que de pronto salieron de ese mundo con usted, o que hoy en día de pronto los visita, o qué sé yo, o no logró de pronto establecer una amistad con la gente pues con la que usted normalmente andaba. A ver, dice que es que en la calle uno, poco los amigos, uno conoce a la gente pues por lo que hace, porque, por ejemplo, cuando empecé a entrar al cartucho, cuando existía el cartucho, porque después llegó el señor Peñalosa y compró todas las casas y eso se acabó, toda la gente de Bogotá iba al cartucho a conseguir la sustancia. Cuando la acabaron sin planificación, entonces Bogotá tiene como 21 22 localidades inmensas. Las personas que estaban allá se distribuyeron en todas las localidades de Bogotá, y ahora usted consigue droga en todo Bogotá. Ujú, sí. Entonces, El cartucho fue muy famoso precisamente por eso, ¿no? Por las condiciones que tenía, muchas personas en indigencia, el tema del consumo, el robo. También está el tema del Bronx. ¿Usted alcanzó a habitar en esa zona o...? claro, después de que yo estuve cuando acabaron el cartucho, yo estaba en el cartucho. Estaba en el cartucho cuando la toma del Palacio de Justicia. Estaba en el cartucho cuando, en el Bronx ya estaba, fue cuando mataron el roque ese que cayó ahí en el cartucho, que lo estaban cerrando por esos días. Y después de que acabaron el cartucho, entonces, como le digo, los expendedores se extendieron hacia San Bernardo y hacia las localidades de Bogotá, pero se volvió a activar nuevamente la L, el Bronx. Ujú. No estaba muy activa, aunque ahí comerciaban. Ahí cerca queda San Bernardo, queda Cinco Huecos, que hoy es reconocida de Bogotá, Las Cruces, eso todo queda por ahí pegado. Entonces se corrieron para allá. eh, no fue mucho lo que hicieron acabando el cartucho, simplemente desplazar el problema por todo Bogotá. Sí, lo acabaron el lugar, la zona, pero lo que hicieron fue dispersar todo lo que estaba ahí a todos los rincones de Bogotá. Ahora, en el tema, bueno, del cartucho, donde usted estuvo primero, luego en el Bronx, ahí no solo, ahí se ve obviamente el comercio de droga, el consumo, el robo. También se ve el tema de la prostitución en ese mundo. Sí, mire que es que cuando uno llega, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegaba, hablemos de la L, del Bronx, uno llega, allá había negocios donde había maquinitas
de esas de jugar póker. Que también, pues, es otro vicio, ¿no? Otro vicio. Llegaba uno a entretenerse, pues, consumiendo la sustancia y jugando a la máquina. Y no le paraba uno muchos bolos a lo que sucedía alrededor. Pero pues uno a medida que va entrando y saliendo conoce acerca de los Saiyajines, acerca de la seguridad que se maneja que se manejaba dentro del Bronx, acerca de los diferentes expendios con sus nombres y todo. Se va conociendo, pero pues uno no se mete para nada desde que uno no se meta con ellos. Claro, Que se hay mete, grupos, pandillas y todo. Y bueno, y también me imagino que en medio del vicio, ¿no? Del apego a a la droga que tienen muchos habitantes que estaban en esa época con usted, casi que alguno podría hacer cualquier cosa por conseguir droga, ¿no? En el caso de las mujeres, de pronto prostituirse, en el caso de los hombres, robar o incluso llegar a matar. ¿Eso se veía en ese mundo allí? Ese desespero. la vida de las mujeres que consumen sustancias y sobre todo así, pues bastante yo cuadros, eso sí los vi allá, cuando uno llegaba con dinero allá a la L podía acceder a las habitaciones que arrendaban allá, y había chicas que llegaban y entonces ya ellas no tenían que salir absolutamente a nada, sino ante hora llegando con plata se le iban pegando y ahí detrás de eso venían cosas que tenían que hacer ella con las personas que le compraban la droga. Cuando a la persona se le acababa la droga, entonces cambiaban de paciente. Ok, o sea, es decir que la mujer que estaba, bueno, ahí en el Bronx, o las mujeres, cuando necesitaban droga o algo, se prostituían, pero no salían, es decir, estaban en recintos, en cuartos, en habitaciones, y Sí, salía, solamente iban no, llegando. o ahí por fuera, por la calle, Ah, en no, la misma no, calle, ok, ok, a las habitaciones iban cuando ya conseguían pues lo que ir a hacer, ir a consumir y su pareja y todo. Yo vi allá mujeres, jovencitas ya mayores que llevaban a sus hijas de 10, 11, 12 años a prostituirlas para ellas consumir también. claro. A muchachos, no Hombres que solamente, también se prostituían, exacto, había unos que pues que les daba cosa salir del Bronx a rebuscarse en la plata, entonces terminaban ahí de carritos, como se dice, haciendo mandados o prostituyendo también por la droga. tremendo. No, es que sí, en ese mundo se pueden ver muchísimas cosas. Digamos que es, por así decirlo, uno de los estados más deprimentes en que el ser humano pueda llegar, independientemente de las circunstancias, porque ahí es donde entra la comprensión, las circunstancias que lleven a alguien a esa situación. Ahí entran distintos factores como la droga, el vicio, la pobreza extrema, que no es culpa de ellos. Al final, la misma sociedad en la que vivimos, desafortunadamente, tiene unas condiciones que puede ayudar o contribuir en que un ser humano termine en esa situación. Pero así como el mismo ser humano, la misma persona, también pone su parte para estar en eso, también logra salir como, o puede lograr salir como es su caso. Pero en ese mundo, señor Álvaro, ¿qué fue lo más fuerte que usted llegó a ver, lo más de pronto deprimente, lo más triste? Algo que de pronto usted lo haya visto y lo haya hecho reflexionar o decir, uy, esto es tremendo, o que lo haya hecho pensar que algún día quería salir de allí. A ver, es que uno mientras está anestesiado como que se le anestesia también los sentimientos y todo lo que tiene que ver con eso que nos está preguntando. Yo vi, por ejemplo, en el cartucho fue muy famoso un container que colocó la empresa de aseo a la entrada del cartucho. Y ahí todos los días sacaban muertos Sí, por riñas o por deudas o por lo que fuera, ahí mismo en el cartucho morían y los echaban en el container de la basura y todos los días eso era muy famoso. Yo tremendo. pasé varias veces por ahí y veía a la policía haciendo los levantamientos. Ah, esto no lo presencié, pero es una anécdota muy famosa también del cartucho.
Al frente del cartucho queda todavía el batallón, el guardia presidencial. Se decía que en el cartucho habían mandado a alguien de ese batallón a hacer inteligencia. Que lo descubrieron, lo decapitaron y con una catapulta mandaron la cabeza al batallón guardia presidencial. Son cuentos escabrosos, pero eh, era voz popular. Claro, sí, ahí era sabido por todos que el tema de las muertes y todo eso, y nadie se metía en eso, ¿no? O evitaban meterse en eso. También famoso pues las canecas con ácido en la L y en el Bronx. Eso lo sabíamos todos. También que tenían un cocodrilo. Eso Un es cierto. cocodrilo, un animal. Sí, en uno de los edificios del Bronx habían criado ahí los encargados de seguridad un cocodrilo a las personas que agarraban por X o Y motivo, Se allá lo los echaban, desaparecieron. se los echaban al cocodrilo. Impresionante. Esta historia sí está llamativa, ¿no? Pero llamativa en el sentido de lo tremendo de las cosas que se podían llegar a ver y a vivir por algunas personas en esa situación. Ahora, la policía me imagino que no entraba mucho a ese lugar, ¿no? Por pues, todo lo que me está contando. Casi que No, delinquir era... ¿Cómo? No le escuché. mire que entraban, mire que entraban cada hora Ah, sí. al cartón, al Bronx, porque ahí por la Caracas con la décima hay un CAI, incluso Ujú. todavía existe ese CAI ahí. Entonces, visto por estos ojos, entraban los policías con bolsa en la mano, pasando, eso se llama, porque ponían como las ventas de dulces que usted ve en todas las ciudades, en el Sí. cartucho del Bronx estaban por fuera, pero ahí había era marihuana, cigarrillos, En vez de bazucos, dulce, droga. en vez de dulce droga, entonces la policía pasaba y de cada puesto les daban algo. Ellos recogían esa bolsa y era lo que cada hora pasaban en el cartucho y en el Bronx lo presencié y salían con eso para entregar eso como decomisos. Pero no arrestaban a nadie ni nada. No, no, plata era lo que recogían. Claro, sí. O sea, era un soborno ahí, un trueque que tenía la policía con los comerciantes de droga. Les daban una porción de la droga para que ellos pudiesen presentar resultados, pero realmente no acababan con la problemática. No, eso es, aún hoy no han podido. Sí, claro. Sí, es evidente. Ahora, en ese proceso, cuando usted estuvo viendo esto, en algún momento su vida corrió peligro. No me refiero solamente al estado de salud, de pronto en algún momento una sobredosis, alguna enfermedad o algún problema que haya tenido, que lo hayan intentado hacer algo. ¿En algún momento corrió peligro usted? A ver, había riñas menores por la sustancia, porque a veces estaba uno cansado descansando en un parque y llegaban otros dos o tres y lo agarraban a uno y le quitaban la comida y lo que le encontraran. Pues sí, sacan un cuchillo, pero pues la verdad yo nunca recibí una herida de cuchillo en los 30 y tantos años que duré en la calle, nunca me puñalearon, jamás. No tengo una sola herida de cuchillo en mi cuerpo. Pero sí, como en la nariz, una pelea que tuve, me dieron una patada en la nariz y me torcieron el tabique, que es el recuerdo que tengo todavía, mi tabique torcido y por eso tengo que respirar por la boca. Claro. Eh, No, tremendo. Y cuando... bueno, disculpe, por la que da en la calle, entonces a veces estaba uno tan cansado que no alcanzaba a colocar ni siquiera cartón, a conseguir un cartón para colocar en el piso y se acostaba uno en ese piso húmedo. Me dio una neumonía basal que me tuvo hospitalizado 18 días en Bogotá, que casi me iba peligrando. Claro, eso sí, eso le iba a preguntar cuando usted se enfermaba, cuando la gente en la calle se enferma, bueno, ya nos dijo una neumonía, pero pronto una fiebre, una infección, ¿qué hacen en esa situación? ¿Van a un puesto de salud? ¿Cómo gestionan eso? No, mire, en Bogotá hay todavía la Secretaría de Integración Social, desde esos momentos que existía, aquí crearon unos patios, se llaman los patios
el más conocido, Vía Libre, estaba el padre de Javier de Nicoló cuando eso estaba vivo, que tenía Iditrón, y tenía un patio también que se llamaba Oasis. Es un patio, eso es una manzana. Nos mandaban camionetas, nos recogían, nos llevaban allá, nos bañaban, nos lavaban la ropa, nos daban comida y nos soltaban a las 5 de la tarde. Ahí iniciaron programas a nivel distrital que todavía están funcionando para ayudar a las personas que se quieran salir, pero pues todavía funciona. Todavía está funcionando, todavía funciona. Hay personas, hay instituciones, por ejemplo, las iglesias cristianas, que uno sabe qué días puede ir uno a un parque o a determinado sitio donde llegan y le dan a uno comida. Sí, también. Y los patios hay servicio de alojamiento en el día y había hogar de paso de día y hogar de paso de noche. Entonces, usted quería ir a dormir en la noche y al otro día los sacaban por la mañana. Para acceder a los programas tenían que hacer un seguimiento por ahí de 15 días. Los que usted debía ir todos los días. Eso no me dejó. Por eso tal vez duré tanto tiempo sin acceder a esos programas. Ok. En algún momento de todos esos años que usted estuvo en la calle, ¿tuvo contacto con su familia? ¿De pronto fue a pedirles ayuda? ¿Intentó volver a su casa o ellos fueron a buscarlo en algún momento? No, como ya le comenté, al principio de la vida activa, y eso sucede con todas las personas que inician el consumo, cuando se empieza a acabar la plata, pues uno donde primero va a hacer las fechorías es en la casa. Y entonces empieza a cerrarse las puertas de los hermanos. En mi caso, la única puerta, y aún hoy en día cuento con ella porque mi padre falleció ya para 3 años, la de mi señora madre. Ya, sobre todo, como le digo, los fines de semana, los domingos, que era difícil uno buscarse el dinero, los festivos, entonces la manipulación, llamaba a mi mamá, mamá, mire que estoy mal, que yo, o sea, manipulándola completamente porque yo había podido durante la semana ahorrar para eso. El consumo no me dejaba. Y mi pobre madrecita venía del otro extremo de Bogotá a traerme comida y a traerme el poquito de dinero que le pedía para pagar una habitación y seguir mi consumo. Claro, era para consumir. Sí, eso es un accionar muy común en las personas que están bastante enviciadas en cualquier vicio, no solamente la droga. Cuando se está en ese estado de desesperación, pues como usted lo dice, se puede llegar a robar, a coger las cosas de la casa, a manipular a los padres, a los hermanos para que le den dinero. No, me ha sorprendido mucho en muchas cosas que ha tocado de ese punto de su vida, ¿no? De estar en la calle, cuántas cosas que se viven, cuántas cosas que dejan un aprendizaje, ¿no? En muchos casos doloroso, en otro caso un aprendizaje que te puede fortalecer. Pero ahora hablemos un poquito de esa transición. ¿En qué momento usted empieza a salir, ¿no? ¿Qué lo hace tomar la decisión? ¿Cómo empezó usted a dejar ese mundo? El mundo de la calle, obviamente, comenzar a dejar todo este infierno de las drogas. Bueno, primero pues en este momento a esta altura de mi vida reconozco que eso no fue voluntariamente, pues que yo me salí así porque quise, aunque la recuperación espontánea existe, yo la he visto en muchas partes, hay personas que llevan muchos años consumiendo y dicen paro y paran. Claro, tiene una fuerza de voluntad. Sí, y lo hacen, no importa la edad o los años que lleven de consumo, hay unas personas que lo pueden hacer. En el caso mío ya fue, primero porque duré tanto tiempo en la calle. Al principio yo cuando inicié mi reciclaje, yo me echaba al hombro 40, 50 kilos de reciclaje al hombro y caminaba 4 o 5 kilómetros para vender ese reciclaje. Uf. En la última etapa de mi vida ya no podía alzar 10 kilos. Entonces ya el deterioro físico fue una de las, o sea, hubo muchas cosas que influyeron para que saliera de eso. Como le digo, lo que me sirve a mí no le sirve a todo el mundo. A mí me sirvió eso, me sirvió la ayuda incondicional de mi madre. Y me criticaran y lo que fuera,
fue un bastón bastante fuerte, me sirvió la parte espiritual, yo estuve en muchas comunidades cristianas, entonces el catecismo también es otro proceso, un proceso dentro de procesos, tener conciencia de una vida espiritual, de que hay un poder superior, como manejamos el concepto nosotros en las comunidades, hay que colocar aquí encima de nuestra cabeza y no aquí al lado de nuestra mano, que no es nuestro trasero ni nada, y cuando uno empieza a adquirir conciencia de esas cosas, tuve la fortuna de llegar a mi edad madura, a los 55 años más o menos, 50 tal vez, y intacto porque me hacían los exámenes de pulmones, mis pulmones, me dicen cada vez que me toman los exámenes, que son los pulmones de un niño, eh, obvio que tengo secuelas del consumo, por ejemplo, mi dentadura, el vasico me tumbó toda la dentadura, se me tuvieron todos los dientes, yo tengo mis prótesis arriba y abajo, no tengo ningún diente natural. Claro. Sí, efectos siempre hay, lógicamente. Psicológicos, físicos, sociales, familiares, espirituales, hay a todo nivel hay daño. ¿Qué más? El tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Porque personas tocan fondo de diferente manera. Uno toca fondo en el momento que se parar. Hay personas que tocan sin haber tenido miedo o pararon. Ese fue su fondo en el momento en que, o sea, pararon de cavar. Porque uno cuando empieza a abrir un hueco. Sí, es como el tocar Cuando yo fondo, o paro de sea, uno consumir, empieza a cavar, cavar hasta que llega un momento que cada uno toca su fondo. Hay ese, distintos, en el distintos momento que motivos. usted para, ese es el fondo al que usted llegó. ¿Cuál fue el Con, suyo? con muchos internamientos que tuve, como 15, como le dije, estuve como en 15 internados, nunca terminé el proceso, solo el último, eh, me sirvieron ya pues como para ir enfocando un proyecto de vida, porque ya me veía yo pues a mis 50 y pico de años, ya sin haber estudiado, sin tener un arte con que defenderme, únicamente el reciclaje, pero si yo quería salir de ese ambiente no podía seguir haciendo lo mismo. Y como le digo, también el físico, ¿no? O sea, O sea, verse físicamente deteriorado a un punto de bastante demacrado, eso lo hizo como hasta aquí. Hasta la aquí que foto, la foto que le envié sí que la estaré poniendo por acá para que las cuando personas la estuve en vean. la calle, esa fue la única foto que a mí me tomaron, me la tomó una tía donde llamé a mi mamá que me llevara dinero y comida y no pude ir porque estaba engripada y fue mi tía. Eso casi se muere cuando me vio y me tomó esas fotos. Las conserva y entonces yo las tengo ahí como el rey ese que tiene por allá su cuarto y va y mira, le preguntan qué es lo que va a mirar allá en ese cuarto. Entonces dice que para acordarse de dónde estuvo. Sí, sí, eso es Entonces, importante. Bueno, en su caso, según lo que nos viene comentando, son varios motivos que lo comenzaron a sí, impulsar a salir, ¿no? Primero, pues el físico, su estado de salud, su físico sí, ya bastante deteriorado, el apoyo lo de su otro, madre. el otro es que ya el bazuco no me producía la misma sensación que me producía al principio. Uno aprende después que uno inicia para sentir placer y después termina consumiendo para no sufrir. Claro, Porque el cuerpo le pide a uno la sustancia y ya quiere estar uno más y más y más. Y entonces llegó un momento en mi vida en que yo trabajaba duro durante un día, apenas me alcanzaba por ahí para comprar una o dos trabas, a veces le vendían a uno cosas que no eran ni mercancía siquiera, le vendían a uno por allá pizza o lo que fuera. Llegó un momento en que ya el bazuco no me hacía nada. O sea, yo consumía, me echaba la pipa, pero no me hacía lo que me hacía al principio. Mi cuerpo adquirió una tolerancia tal al bazuco que ya necesitaba, era mucho bazuco para sentir lo mismo, cosa que no podía hacer porque ya no podía conseguir la plata, ya deteriorado físicamente. Entonces, y eso pasa con todas las drogas. el miedo,
el miedo, porque ahí sí fue sí, con miedo de pasar del bazuco a otra sustancia, pues que no me exigiera, por ejemplo, al pegante, por ejemplo, la misma marihuana, que no, como le dije desde el principio, la rechacé completamente, pero yo veía a los muchachitos y a los habitantes de calle menores de edad eh, se metían pegante y se la pasaban en esos viajes 1 o 2 días y con una botellita, o sea, el gasto no es mayor, pero el daño es máximo, o pasar de pronto ya a combinar el bazuco con otras sustancias me dio miedo. Ya estaba en una etapa de mi vida en que ya había estado hospitalizado varias veces, y como me pongo a ensayar con una sustancia más fuerte que esta, como me volvió, me mata. Claro, Entonces, ya era entonces, muy peligroso. le había entregado muchos años de mi vida a la droga, pero no quería entregarle la vida como tal. Eso fue otro de los Sí, llegó factores un que me momento donde motivó para usted, al tocar ese fondo, tiene un chispazo de conciencia, ¿no? De ver su físico, de ver las veces que estuvo hospitalizado, de ver que ya lo que lo llevó a esa situación, que era el bazuco, no lo llenaba como antes, el mismo apoyo de su madre, los múltiples tratamientos, que me dice que completó el último solamente, y bueno, y también el haber tenido la experiencia de estar en distintas denominaciones religiosas que de alguna forma lo impulsaron espiritualmente, ¿no? A luchar para poder salir de esa situación. Y también el miedo de no perder la vida, ese instinto de supervivencia. Fueron todos estos motivos los que al final usted logró aferrarse a eso y salir. no, y hay más. Los desencantos a nivel afectivo. Yo tuve 2 parejas con las que con una tuve una hija, con Estando en la la otra calle. con 7 años y mientras en la calle. Ok. Con la primera fue que tuve mi hija y andaba con ella y mientras consiguiéramos para la droga, magnífico, estábamos en luna de miel. Y ahí fue cuando me enfermé, que estuve 18 años, 18 días en el hospital de la Victoria con la neumonía basal. Cuando salí ya no tenía mujer, ya había conseguido Otro, otra claro. pareja. Claro, ya estaba con usted bueno, mientras Entonces, estuviera con la droga. Hubo otro que ya, se la daba y sí, en ese mundo, sí. Entonces las relaciones afectivas en el mundo de la droga son, por eso decimos en comunidad terapéutica que adicto con adicto no pega. sí. Sí, Eso porque es algo realmente que lo que yo los une es la droga. bastante, sí, exacto. Entonces, eso fue otra de las cosas que ya viendo a la gente salir, estaba solo y era otra cosa que yo no quería hacer en mi vida, quedarme solo, pues ya en el ocaso de mi vida, no. Esa es otra de las cosas que ayudó para, pues así como dentro de la lista de las cosas que me acuerdo ahorita, ¿no? Claro, Como sí. le digo, primero el amor de Dios, después el amor de mi madre, las instituciones que me ayudaron y ya pues a nivel personal, deterioro físico, el papá fondo y el ya pues como querer cambiar y hacer otra cosa. Claro, así es. Ahora, en el proceso de usted comenzar a dejar esta vida, las drogas y las distintas instituciones que le ayudaron, tanto de tratamientos médicos, científicos y también por procesos espirituales, eh, a usted se le enseñó, y bueno, pregunto porque no conozco tanto de estos tratamientos, obviamente porque nunca he pasado por una situación así. Y por eso lo traigo aquí para que usted nos comparta su experiencia, porque yo en lo personal nunca he probado ninguna droga, ni siquiera el cigarrillo. Lo único que he probado es el alcohol y no me gustó y listo. Entonces no tengo como la autoridad para poder hablar profundamente de estos temas. Pero en estos tratamientos a ustedes se les informa cómo llegan a obtener el vicio. Hablo de conocimientos, por ejemplo, científicos, físicos, mentales. Ya pasaremos a la parte espiritual, pero en esos tratamientos sí se le enseña al adicto cómo funciona su cuerpo, cómo llegó a esa situación, para que él pueda tener herramientas de conocimiento para defenderse. Y no solamente para él, sino si en algún momento decide compartirlo, pueda enseñarlo. ¿Qué tipo de herramientas se les enseñan? Las que usted considere Dígale, más mire, importantes.
eso depende del sitio donde usted llegue a recibir tratamiento. Por eso hay diferentes modelos y enfoques de tratamiento. Están las comunidades cristianas, que es a punta de Biblia, están las comunidades de choque, que es lo que trajeron de República Dominicana, que ya es una terapia pues bastante fuerte. Ya en este momento muy poquitas instituciones la usan en Colombia, pero fue muy famosa con Hogares Claret. Sí. Terapia de choque es confrontar a la persona con su realidad de una manera muy brusca. Terapia de choque se llama. Sí, ya en donde se hacen círculos constantemente, si le perdió una crema de dientes a un muchacho, círculo y hasta que aparezca, y cuando apareciera el culpable se le hacía un banco de confrontación, sentado en la mitad del círculo, se le echaba agua, papel higiénico, se le decía de todo, de qué mal se iba a morir. Terapia de choque. Después ya viene el concepto ya más humanista del tratamiento de drogas. Ahí en este momento, hace por ahí tal vez unos 5 años que la problemática de la adicción se lo quitaron a la justicia y pasó a ser un problema de salud. Entonces en Colombia las EPS están obligadas por ley a tratar los problemas de adicciones y muy pocas familias todavía están enteradas de esa situación, pero las EPS, como no tienen instalaciones físicas para eso, tienen sus clínicas, pero para otras patologías contratan con las IPS y mandan a los muchachos allá a tratamientos para los mayores de 90 días y a los menores para 180 días. ¿Qué más del tratamiento allá? El tratamiento, como es médico y médico, pues formulan a las personas, las médicas. Claro. Y en los hospitales mentales igual. Medicina general, psiquiatría, medicado, y el tiempo que uno pase en la institución se la pasa medicado. Las comunidades de autogestión, donde usted va a 3 días, descansa y lo sacan a vender escobas, traperos, colombinas y a llevar una cuota. Entonces, por eso le digo que eso tiene que ver con el modelo y enfoque del sitio donde uno llegue. Pero lo que me está compartiendo, lo que noto, ¿no? Así de manera inicial, es que no veo un tratamiento profundo de educación del adicto donde entienda realmente qué le está ocurriendo, más allá de las terapias de choque, de las terapias distintas terapias de rehabilitación. Lo digo por lo siguiente, cualquier vicio, cualquier situación que uno lo lleva a consumir un vicio, ya sea pornografía, alcohol, droga, juegos de azar, eso ocurre porque normalmente cuando uno cae en una situación de esas es porque uno desconoce hasta dónde puede llegar. Porque yo le aseguro que si a muchas personas que salieron del vicio, hoy en día están en el vicio, les hubiesen mostrado hasta dónde iban a llegar o cómo iban a llegar, seguramente sus decisiones hubiesen sido otras. Es decir, yo lo que veo es que las terapias son más reactivas, es decir, atacan el problema cuando ya sucedió. Y aquí, bueno, aquí ya entraría el tema de la educación en los colegios, en las universidades, incluso desde la misma casa, los padres. Y ahí es donde yo he notado, ¿no? Porque me ha interesado siempre mucho estos temas, que hay un desconocimiento de incluso cómo funciona el ser humano a nivel mental, físico y espiritual. Dentro de esas terapias, por ejemplo, se le enseña a las personas cómo funciona el cuerpo, porque usted ahorita mencionaba algo cuando hablaba de los cerebros, del cerebro medio, que es donde el cerebro procesa todos los neurotransmisores de las emociones y sensaciones, ¿no? Ahí es donde está el hipotálamo y la pituitaria, por ejemplo. ¿Eso se enseña en los tratamientos? No, mire, eso es, lo de la neurociencia es el estudio de lo que hace la sustancia en el cerebro, eso es relativamente joven. Antes se manejaba cuando al principio las comunidades terapéuticas no existían, pero pues les decían manicomios. Entonces la gente iba y les hacían lobotomía, les daban choques eléctricos, los bañaban con agua fría. Y ya fue por allá cuando el señor Maxwell John, a raíz de como llegaron los soldados de la guerra a los Estados Unidos les daba ansias a los soldados para que quedaran y batallaran. Los que lograron regresar a los Estados Unidos, la adicción se manifestó y empezaron a hacer fechorías allá y los metieron a un manicomio. El señor Jones los sacó
para que vivieran en una comunidad terapéutica como tal, la primera que se llamó Faimano. Ellos mismos manejaban la casa y se dieron cuenta de que funcionaban mejor ahí que en el manicomio. Ya empezaron a querer la casa, empezaron porque todos tenían una problemática en común. Y así fue como empezó esto de las O sea, comunidades para ellos terapéuticas. el adicto era tenerlo, estaba loco, lo metían en un manicomio, ese era el tratamiento. Al principio, sí, en los Sí, manicomios. Bueno, ya los manicomios se acabaron, pero ahora ya van a hospitales psiquiátricos. sí, que es lo mismo. Porque Ese ahí es otro medican modelo, otro modelo otro más, modelo, supuestamente más suave. otro modelo de tratamiento, que es donde medican a la gente, por ejemplo, los hospitales de la nación, los hospitales tienen su pabellón psiquiátrico y ahí manejan ese tipo de población. Ahora las IPS grandes también tienen su pabellón de psiquiatría donde ya manejan a los pacientes doble diagnóstico, se llaman, que tienen una patología de psiquiatría y otra de adicciones. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo, por ejemplo, en las comunidades cristianas usted llega allá, descansa 3 días. Yo soy cristiano bautizado y yo les doy muy duro porque es que primero las grandes iglesias, las mega iglesias, de las iglesias donde va bastante gente aquí en Colombia, no tienen un programa como tal donde ayuden o que digan la iglesia tienen centros de tratamiento para adicciones. La iglesia católica de pronto por ahí con los claretianos, pues que es otra cosa, pero las iglesias cristianas como tal, de pronto rompiendo cadenas de Bato de Tacó, que es una historia aparte, una historia muy bonita, un sicario del cartel de Medellín. Es aquí en Bogotá algo que se llama rompiendo cadenas, va a salir mucha gente de la calle. Pero en las Es un comunidades programa rompiendo cadenas. llega y a los 3 días, sí, sí, es un modelo teoterapéutico. ¿Es Modelo de la iglesia? teoterapéutico, sí, Ok. rompiendo cadenas. Eduardo Betancourt montó iglesia acá en el barrio. Vea, él fue, yo lo conocí a él en el Cartucho porque él tenía un centro de rehabilitación en el Cartucho. Ok. Y se dedicaba allá en el Cartucho. Él tiene una historia bastante interesante. Entonces, pero ¿qué hacían las comunidades terapéuticas? Usted llegaba y sin tener idea ni conocer nada de la parte espiritual, a los 4 días ya lo empezaban a levantar a las 4 de la mañana, que ayudar, que hacer vigilia, que aprenderse versículos de memoria. Y eso es un choque bastante fuerte para alguien que no ha tenido eh, Claro. algo, que su vida espiritual pues organizada de una manera como debe ser. Sí, Tiene, y eso puede afectarlo, ¿no? De repente meterle toda esa información. o sea, las comunidades las de terapia de choque, Sí. las familias envían a la gente allá. ¿Qué pasa? Que si la persona no quiere ir, entonces hay comunidades donde el ingreso se llama a puerta cerrada, el ingreso es involuntario, la familia va a la institución y la institución le manda 3 o 4 personas al muchacho cuando está en la casa descansando y lo cogen y se lo llevan. Y eso es un canazo, porque son 12, 18 o hasta 20 meses de internamiento, hasta que Sí, la es casi familia una ya cárcel. diga fuera. Sí. Es otra vaina que uno sale resentido. Hay personas que se institucionalizan y dejan que pase el tiempo y salen, y eso es más tremendo. Está el modelo psicológico que trabaja en lo cognitivo conductual, que es modificación de conductas, desde Ujú. la psicología, pero pues, como le digo, hay diferentes modelos y enfoques en donde uno aprende cositas. En una comunidad usted no aprende todas las cosas, tiene que haber estado en varios procesos para aprender, por ejemplo, dentro de las educativas que uno enseñan, que a estas alturas de la vida todavía son lo mismo. ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es el bazuco? ¿Qué es Ujú. el alcohol? ¿Cuáles son las... Estamos reportando la conducta. Yo sigo insistiendo todavía en eso. Sí. Eso es como cuando van a un colegio a dar un testimonio, que van y le cuentan a los muchachos que hasta ahora están escuchando esas cosas de la droga y de todo. Y está comprobado en un estudio que eso les despierta la curiosidad, y en lugar de hacer una charla de prevención, están es como despertando la curiosidad y enganchando más gente para eso. Claro, porque si se va a hablar de la droga como algo informativo, porque bueno, es necesario que se conozca,
hay que entregar herramientas de conocimiento para que se comprenda a qué te lleva. Y como usted dice, algo preventivo, ¿no? Yo le preguntaba el tema de los tratamientos y bueno, el recorrido que usted nos ha hecho de los distintos tratamientos con la experiencia que ha tenido. Es evidente que no hay una profundidad en el tratamiento. Muchos incluso pueden ser hasta contraproducentes de acuerdo a la persona, obviamente. Pero yo en los años que he venido investigando sobre este punto en específico de los vicios del ser humano, yo me he encontrado con una información muy interesante y voy a compartírsela a usted, bueno, y a la audiencia, a ver que lo he tocado algunas veces en el canal, para ver usted qué piensa, ¿no? Yo soy de las personas que tengo la certeza de que el conocimiento, la información, el conocimiento bien entregado, bien comprendido por el ser humano, nos preserva del error y sobre todo el conocimiento de las leyes que, por ejemplo, rigen nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del cuerpo físico, nosotros estamos dotados de 5 sentidos. Todo lo que con lo que interactuamos en nuestro entorno, en nuestro externo, el puente comunicador son los 5 sentidos. Es decir, que toda la información que entra a nosotros, esos son los canales que tenemos para guardar memorias, imágenes, experiencias. Completamente de acuerdo. Los 5 sentidos es a través del interno, entra al interno. Claro, en ese proceso, si usted a alguien que nunca ha visto, ni probado, ni escuchado de la marihuana, usted le menciona la palabra marihuana por primera vez, o incluso se la muestra por primera vez, esa persona no va a saber qué es, evidentemente. Por primera vez va a entrar información a su cuerpo mental de la marihuana como tal. Entonces, el primer contacto en el tema que estamos hablando de la droga, uno lo hace por los sentidos. Entonces, en su experiencia nos contaba de que le gustaba el juego y en ese ambiente de juego y en el lugar donde trabajaba conoció la cocaína. Ahí hay un contacto a través de los sentidos. La vio, la olió, la probó e inmediatamente se crea una memoria inicialmente mental, cerebral. Es decir, que la segunda vez que usted la vea o si alguien le vuelve a hablar de eso, usted ya va a hacer el enlace neuronal que le va a traer el recuerdo de la cocaína. Pero a ese recuerdo hay asociado una emoción, una sensación. Ahí es donde entra lo que usted decía ahorita del tema del cerebro medio y el hipotálamo y la pituitaria. Cuando uno tiene una experiencia, recrea una experiencia, una imagen, un recuerdo a través de los sentidos, estas dos glándulas, o principalmente el hipotálamo, segrega neurotransmisores que van de acuerdo a la emoción que uno tenga en este caso, con la cocaína. Si fue de placer, esos neurotransmisores van a ser inyectados a través de la pituitaria al torrente sanguíneo. Y ahí ya pasa de ser un pensamiento, un recuerdo, a una sensación química, física. Y este proceso de los neurotransmisores, una vez entran al torrente sanguíneo, pasan por el corazón. El corazón, con el diástole y sístole, impulsa esa sangre que viene de todos lados del cuerpo y la lleva nuevamente a cada rincón del cuerpo con la información que ella lleve. En este caso, con neurotransmisores derivados de una sensación con la cocaína. Eso genera un químico y las células, porque la sangre los envía a todas las células del cuerpo, las células tienen unos receptores, se llaman receptores celulares, que están en la membrana. Es decir, la célula se alimenta permanentemente del fluido sanguíneo y de la información que la sangre lleve. Si en este caso es información relacionada a la cocaína, el químico que está recibiendo la célula por primera vez genera un choque, ¿no? O una experiencia, una memoria nueva en el cuerpo. Para algunos puede ser de entrada placentera y para otros puede ser un poco traumática. Es muy común los casos, por ejemplo, el que usted decía con la marihuana, a usted no le gustó. Hubo un choque ahí, una sensación que no le agradó y su cuerpo la rechaza. Pero en la mayoría de los casos, esos químicos son recibidos por la célula y en la medida, ahí no se crea el vicio enseguida, en la medida que la persona replica esa experiencia, esa memoria, esa vivencia, cada vez más va inyectando al torrente sanguíneo la sensación química que en el cerebro medio se produce
a través de la sangre, el corazón sella la información y la envía a las células. Es decir, que las células, los receptores celulares, se van acostumbrando cada vez más a la sensación química que les produce esa experiencia. La célula no sabe qué es cocaína, la célula no sabe qué es marihuana. El que sabe es uno, pero la célula comienza a pedir cada vez más esa sustancia química, porque es muy fuerte. Entonces, lo que usted decía ahorita, llega un momento donde la sensación inicial ya no es igual después de un tiempo. Puede ser años, meses consumiendo. ¿Por qué? Porque las porosidades de la célula comienzan a llenarse de esa sustancia química y cuando ya no es suficiente la dosis que usted le aplica normalmente, ella comienza a pedir más y más y más y más. Y ahí es donde comienza a generarse un vicio. Y estoy hablando a nivel mental y físico, a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? La memoria cerebral comienza a dejar de ser solo cerebral y comienza a convertirse en memoria celular. Entonces, aquí es donde ya el cuerpo comienza a pedir la sustancia. Ya no es solamente como, por ejemplo, cuando uno tiene hambre y uno se acuerda, qué sé yo, de una hamburguesa deliciosa que uno se comió y uno la recuerda en el restaurante y todo, uy, me apetece esa hamburguesa. Voy a ver si voy el fin de semana y me la como. Es decir, es una experiencia que uno grabó, pero no es tan fuerte. ¿Qué pasa cuando un drogadicto se le acaba la sensación de haber consumido hace muy poco tiempo y ya empieza a tener necesidad de más? Ya no solamente es un recuerdo, sino que comienza a tener sensaciones físicas, que es lo que se llama el proceso de la abstinencia, ¿no? Cuando un drogadicto comienza a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo comienza a tener unos efectos, en algunos casos se enferma, tiene escalofríos, tiene temblores, tiene dolores, porque ya la memoria está en todo el cuerpo, en todas las células pidiendo al tiempo la droga. Bueno, no la droga, sino la sustancia química que se deriva del consumo de la droga. Y ahí comienza ese proceso del vicio. Esto que yo estoy hablando es una explicación científica, biológica, de lo que sucede en el cuerpo cuando un ser humano se apega mucho a una situación que le produce una sensación y un apego. Y así es que se generan los vicios. Pero yo le preguntaría a usted, señor Álvaro, esto que yo acabo de explicar así pues medio por encima, porque esto es mucho más profundo, ¿esto se explica en los centros de rehabilitación o por lo menos se explica algo de lo que yo acabo de mencionar o los tratamientos no contemplan? Porque esto es un mecanismo de cómo nosotros grabamos información con el mundo que nos rodea. Si un ser humano comprende esto, evidentemente, ¿qué es lo primero que va a cuidar? Los sentidos, los 5 sentidos. Evidentemente, si yo quiero cuidar mis 5 sentidos, no puedo estar ni en lugares, ni con personas, ni con situaciones que a mí me puedan llevar a una situación, en este caso, de consumo de drogas. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿esto se enseña de alguna forma? Bueno, ningún tratamiento en definitiva lo contempla como tal. Bueno, esa información se recibe en las diferentes comunidades de acuerdo a las habilidades que tenga el educador. Hay educadores que le traen información a los muchachos respecto a lo último que está saliendo, pero es que, mire, respecto de la problemática de la adicción, en este momento hay una información bastante amplia acerca de nuevos tratamientos, de nuevas maneras de tratar a la gente, pero entre la información y llevarla a la práctica a los centros de rehabilitación hay una brecha inmensa. Primero porque se necesitan profesionales que una comunidad terapéutica no puede pagar. Unos estudios que se le deben hacer a la persona, que eso los tiene que hacer una persona especializada, pues que sepa para dar un diagnóstico, porque es que un tratamiento se empieza con un diagnóstico. Claro, para saber qué tienen. Eso que usted me habla es neurociencia. Yo he tenido oportunidad de escuchar por ahí a la doctora Nora Volco y he visto por encima del tema que me trata y tiene toda la razón con lo que está diciendo.
aparte de lo que habla de los neurotransmisores, se tiene en cuenta también, por ejemplo, que la genética es responsable por lo menos del 30% de la acción de una persona, pero la genética por sí sola no. Claro, hay una herencia. Asociada con el medio ambiente para que se desarrolle esa genética adictiva en la persona. Está vinculado el estrés, parece mentira, está vinculada a la memoria. Te hablo de la memoria, hay personas que hacen tratamiento 1 o 2 años y salen, y por allá en la memoria guardan la música con la que consumían, las luces que había en el sitio donde estaban consumiendo, pasó por ahí, escuchó una ranchera, un vallenato, mi hijo, y hasta ahí le llegó el tratamiento. Se le activa la memoria del vicio. Exacto, y eso es real, y eso sucede casi que a nivel inconsciente. La persona ni se da cuenta de eso, pero ya en su memoria tiene guardado, porque eso es lo que hace el cerebro, es muy selectivo, sobre todo en el circuito de recompensa del placer. Entonces el cerebro guarda el punto más alto que usted sintió placer, y usted quiere sentir placer, su cerebro lo manda a conseguir droga. Incluso cuando están recuperados. Es que ese es el problema. El cerebro tiene neurotransmisores que tienen los mismos químicos que tiene la cocaína y la marihuana y los opioides. Dentro del cerebro están. Eso no es que el cerebro desconozca completamente esos químicos. Lo que pasa es que como a usted meterse una mitad de coca, entra una avalancha en un río. El cerebro maneja por allá sus químicos en el circuito de recompensa del placer, porque eso necesita de químicos para que funcione. Son neurotransmisores, la dopamina, el glutamato, la adrenalina, hay varios. Entonces, al usted consumir una sustancia, el cerebro sufre una avalancha de esos neurotransmisores. Recibe y el cerebro inmediatamente eleva el nivel de placer. Entonces, si usted era feliz comiéndose una hamburguesa, ahora llegó la droga y usted es feliz consumiendo y la hamburguesa pasa a un segundo plano, el sexo a tercero, o los paseos a cuarto, y ya cuando usted quiera disfrutar y sentir placer, su cerebro lo manda a conseguir la droga. Sí, y depende de varios factores. Incluso usted mencionaba la genética y es cierto, hay un porcentaje de herencia de acuerdo al entorno familiar donde usted nazca. Si hay una tendencia de vicio en la familia, hay algo que se puede llegar a heredar, pero no es un porcentaje muy alto, porque si no, pues en toda la familia donde hay un drogadicto, de ahí para adelante todos lo serían. Y bueno, y se sabe que no sucede así. Exacto, sí. Y está lo otro también que le llaman pues la epigenética, que ya es el entorno. Usted puede haber nacido en una familia donde cero drogas, pero de pronto tuvo amigos en el colegio, en la universidad, lo conoció ahí, y eso comenzó a hacer que usted más adelante pueda consumir. Y bueno, hay otro aspecto en esto, porque estamos hablando de lo mental, de lo físico, donde seguramente hay mucho conocimiento, la ciencia adelanta mucho en comprender. Biológico incluso. De lo espiritual. Sí. Claro, y ahora precisamente quiero pasar a la parte espiritual. Porque en la parte física, como les decía, hay mucho conocimiento, pero yo siento que todavía no se ha organizado y no se ha logrado entregar de la forma más asertiva posible a los pacientes o a las personas que están en el vicio, por falta de recursos, porque de pronto no hay buenos comunicadores, es decir, por varios motivos. Pero digamos que la información... Sí, dígame. Lo que pasa es esto. Una persona cuando está consumiendo la sustancia secuestra su voluntad. O sea, la persona sigue teniendo la voluntad, pero la voluntad es únicamente para consumir. Claro. O sea, toda la decisión la toma es a lo bruto, porque la sustancia hace que la voluntad funcione de esa manera. Entonces empiezan a perderse todos esos valores que uno aprendió en el colegio, que uno aprendió en la casa, que uno aprendió con los amigos, porque es que todos aprenden algo en la vida. Simplemente que cuando ya la sustancia los ataca, eso queda por allá como el baúl de los recuerdos y empiezan a adoptar otro sistema de vida. Por eso una de las etapas de los tratamientos se llama reeducación.
que no es otra cosa que desaprender y reaprender conductas negativas. Algo que también lo que está diciendo, porque esa información, por ejemplo, los primeros 3 meses de tratamiento, una persona se le dedica únicamente a la desintoxicación. Entonces yo no puedo llegar a un muchacho recién llegado a una comunidad y ponerme a hablarle de esto. No, no lo va a entender. No lo va a entender. Hay que ubicar nuevamente psicológica, mentalmente, físicamente, como decimos, volverla a traer al planeta Tierra para que cognitivamente reciba esa nueva información acerca de las sustancias. Y eso la mayoría de las veces no se logra. A los 3 meses hay muchachos que ya apenas se sienten bien gorditos y cachetoncitos, y hasta luego, y empieza ese ciclo de estar entrando y esa información ya les llega a esa, de verdad quieren salir de la droga. No, y en ese caso, señor Álvaro, hay algo que se podría hacer en el tema de la prevención. Es cierto que lo que usted dice, una persona ya cuando está bajo el efecto, ya metida en ese mundo, es muy complicado. Ya ahí los tratamientos tienen que ser, como usted dice, desintoxicarlo, que vuelva a poner los pies en la tierra y ahí sí hacer un proceso de educación para que, pues, si él lo quiere, porque al final esto es de voluntad, del que así lo quiera, lo desee salir de ahí, pues pueda emplearlo, ¿no? Y aplicarlo. Sin embargo, también es necesario que se haga un proceso de educación previo. Es decir, en los colegios, en las universidades, debería de informarse mucho mejor sobre el mundo de las drogas. Porque yo, en mis años escolares, en mis años universitarios, nunca se explicó en una materia, en una clase, se nos habló de esto. Uno ¿dónde escucha de las drogas? Uno escucha en la televisión, en las noticias, bueno, ahora en redes sociales y con los amigos, en fiestas, pero es muy complicado que uno le den una información seria, una información preventiva, llena de herramientas para uno poder defenderse al enfrentarse a esa situación. Eso en este mundo, en este sistema, desafortunadamente no se da. Entonces las soluciones son más reactivas, ya cuando la persona cayó o cuando quiere salir. Entonces, ahí sí pienso que falta bastante trabajo. Y labores como las que usted hace, de dar conferencias, de compartir su experiencia, esas son las informaciones que ayudan realmente de esa forma preventiva. Porque cuántas personas que lo escuchan a usted no han consumido nunca drogas, muchísimos. Y al escuchar su experiencia dicen, no, yo ahí no quiero llegar. Por ejemplo, yo aquí conversando con usted, yo nunca he probado la droga y tengo claro que no lo voy a hacer por varios motivos, porque tengo la certeza, porque sé lo que es, porque he investigado, porque he tenido amigos, familiares que han estado casi en la misma situación que usted. Y yo digo, no, yo ahí jamás. Y aquí escuchándolo usted ratifico más eso. Es decir, tengo más elementos de información, de conocimiento que me ayudan a mí a defenderme. Entonces ahí sí se puede hacer algo y por eso, lo he traído aquí, programas como este que ayuden a informar, a educar a la gente de que sí hay posibilidad de que un ser humano, por elementos de conocimiento, por convicción propia, pueda hacerlo. Ahora, señor Álvaro, pasando ya a la parte espiritual, que aquí es donde es más, yo diría que es más importante y esto sí que prácticamente no se habla a menos que esté en un tratamiento de una iglesia, porque en los otros no se habla tanto y lo que se habla a veces no es como debería hablarse. Yo he aprendido algo, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, pero realmente nosotros somos espíritu. Lo que mantiene vivo a estos cuerpos, la energía que ahora mismo nos mantiene hablando, parte de una energía espiritual. El espíritu es lo que nos tiene con vida. Realmente el cuerpo es el vehículo que nuestros espíritus utilizan para manifestarse, ¿no? en esta dimensión, en este mundo. Por lo tanto, las acciones que nosotros hagamos, lo que aprendamos, tiene que ver prácticamente todo con esa esencia espiritual. Y en el tema de los vicios,
yo he llegado a una conclusión, ¿no? Que puede ser así o quizás no. Y es que cuando uno tiene la experiencia con una sustancia de estas, más allá de lo que pueda causar físicamente que lo genera, yo pienso que ahí hay un vaciado espiritual, porque incluso en la experiencia que usted contaba, la persona casi que se desconecta de este mundo, casi que no tiene propósitos trascendentales para vivir más allá que consumir. Es decir, cuando uno está en esa situación, parece que hubiese una desconexión espiritual que uno vive y respira simplemente por vivir. En ese aspecto, señor Álvaro, en el aspecto espiritual, ¿qué se le enseñó a usted? En el tema religioso, en las instituciones que usted estuvo de tratamiento de corte religioso, de corte espiritual, ¿qué se le enseñaba en ese ámbito? Mire, como le digo, yo soy cristiano por convicción. Nací en una familia católica y a lo largo de mi vida tuve muchas experiencias que me llevaron a ese camino. Entonces, ¿qué aprende uno acerca de lo que usted acaba de decir? Usted me habla de espíritu y de cuerpo. Nosotros sabemos que hay espíritu, alma y cuerpo, que son tres cosas. Además, exacto. Mencioné solo el espíritu. Entonces, eso es, usted conoce las blanquitas que tienen tres patas, ¿sí? Los butarcos que tienen tres patitas. De tres y patas. aparte, ¿dónde sentarse una? Entonces, cada patita de esa representa el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, Si buena analogía. si usted en su tratamiento de adicciones solo trabaja una de esas partes o solo dos, la banquita no va a funcionar. Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, si se parte una pata o no se trabaja o queda más débil, entonces las otras dos no sostienen la banca y la banca se cae. Por eso se dice que los tratamientos deben ser biopsicosociales y espirituales. Es lo que se maneja ahora, biopsicosocial, biológica, psico, la mente, social, tiene que ver con las oportunidades, porque hay personas que hacen excelentes tratamientos y salen y se estrellan con las mismas faltas de oportunidades, y la parte espiritual, todo se tiene que trabajar pues de acuerdo al diagnóstico que se le haga a la persona, porque todos no necesitan la misma medicina o trabajar la misma pata. Exacto. Sucede también como, a ver, porque es que hay unas dimensiones, hay las 8 dimensiones del ser. Estamos hablando aquí entre esas tres cosas, cuerpo, alma y espíritu, hay 8 dimensiones en las que nosotros nos movemos, entre las que me recuerdo ahorita: la sexoafectiva, la laboral, la social, la ocio, el uso del tiempo libre, la espiritual. Hay 8 dimensiones en las que nosotros nos desenvolvemos y en cada una nos colocamos pues una máscara para desarrollar esa actividad. Cuando usted tuvo una bicicleta de radios, ¿alguna vez? Sí, tuve una, pero radios, nunca, sí, pero nunca la manejé. Manejaba otra, las de mis amigos. Otra analogía. Pero sí la tuve. Bueno, otra analogía. Entonces, si en determinado momento por cualquier cosa se llega a soltar un radio, ¿qué le pasaría al resto de radios? Tengo entendido que es un efecto en cadena, ¿no? Se desarman la gran Hasta mayoría. ahí le voy a Sí, sí. Entonces, esas 8 dimensiones usted las debe trabajar en tratamiento. La parte espiritual, la laboral, la cognitiva, las que le acabé de nombrar. Son 8, pues, que ahorita no las recuerdo bien. No, tranquilo. Porque si usted deja de trabajar una de esas, cualquier cosita hace que tenga que volver a repetir lo que no hizo bien. Y déjenme hacer aquí un paréntesis para cerrar el tema anterior. Hay algo que se está moviendo en este momento en el grupo que yo administro, y están llegando mensajes que por qué la prevención no es una materia escolar. Claro, Debería. En ninguna parte la prevención es por lo menos acá de Latinoamérica o de Sudamérica, de Centroamérica, que yo conozca. No, en ningún lado, ni en Europa ni en Estados Unidos tampoco. Bueno, no es materia escolar, entonces eso hay cositas que se mueven. Ahora, la prevención antes era primaria, secundaria y terciaria. Ahora se llama prevención universal, selectiva e indicada. Y en la prevención universal está el 70% de la población, hasta el 79% de la población. Eso es un estudio. ¿Usted está en México o dónde está usted? ¿En Barranquilla? Yo estoy en Barranquilla, Colombia. Bueno, ese fue un estudio que hicieron en México,
en donde el 79% de la población consume sustancias, pero no se vuelven adictos. Hay personas que trabajan y van y toman y siguen siendo funcionales. Hay estudiantes que hicieron su primaria, bachillerato y universidad consumiendo marihuana y siguieron siendo funcionales. Entonces, para esas personas es la prevención universal. 70% de una ciudad de, digamos, a ver, 1 millón de habitantes, 700.000 están en ese tipo de prevención donde cabe lo que usted me está diciendo. Todo lo de neurociencia, todo lo de la prevención escolar, universitaria o a nivel de bachiller, es ahí donde se debe dar, no ya cuando la persona está... No cuando, sí, exacto, ya cuando está en el vicio, que ahí es donde está la problemática. Exacto, como le digo, hay una información. En este momento están trabajando incluso por allá agonistas y antagonistas de los opioides y de muchas sustancias. Con una pastilla usted le coge asco al cigarrillo o a la coca o algo, están haciendo experimentos con eso. Pero bueno, esas son cosas que ahorita no interesan. Porque... Ahora, ¿usted no ha pensado de pronto, señor Álvaro, que el hecho de que no se trabaje en la prevención fuertemente, yo me atrevería a pensar que incluso al sistema no le interesa que exista esa prevención? Es decir, le pareciera que el sistema le interesara que el ser humano consumiera drogas, porque no nos digamos mentiras, el tema de la droga mueve mucho dinero en el mundo. O sea, el negocio de la droga es de los negocios que más mueven dinero a nivel mundial. Obviamente un negocio ilícito, pero la cantidad de dinero que mueve es impresionante. Y ahí no solamente hay capos de los carteles de la droga, hay muchos políticos, hay muchos empresarios que bueno, no son tan conocidos. Es decir, hay mucho, en el mundo de la droga se mueve la política, el poder económico, y yo he llegado a pensar que el hecho de que no se ataque fuertemente el tema de la prevención, hay de pronto algún interés ahí que está frenando de pronto ese proceso, ¿no? No sé si usted ha llegado a pensar eso. Eso tiene un nombre, se llama prohibición. ¿Se llama cómo? Prohibición. Prohibición. Okay. Las drogas se prohibieron en 1961, que empezó los Estados Unidos la lucha contra las drogas, pero por motivos internos, y eso se extendió a, pues, por lo menos a nosotros que somos el patio trasero, y en 1971 se representaron las sustancias que quedaban proscritas y las que quedaban legales. Entonces, sí. Pero ¿qué pasó años antes? Pues es que años antes también había droga y no había comunidades terapéuticas, no había mafias, no había... Porque la droga la manejaban otras personas. Por ejemplo, la droga antes la conseguían con los curanderos, con los brujos, con los boticarios. Usted iba a la droguería no era algo clandestino. Usted iba a la droguería y pedía heroína y le vendían la heroína en la droguería, pero para lo que fue formulada inicialmente. Y la marihuana también. La marihuana es antiquísima. Sí. El cáñamo y las propiedades que tiene, que hasta ahora nuevamente las están redescubriendo, entre comillas, porque lo único adictivo que tiene la marihuana es el THC, el resto tiene otros componentes que son medicinales. Y así sucesivamente, la prohibición, llevamos 50 años, pongámosle, en 1971, son 50 años, y no va, es una guerra perdida. Sí, sí. Sí, en este momento, ningún país puede sacar pecho y decir con la prohibición no hay droga en este país. Entonces ahora se mueve pues como otros temas que es regular, legalizar o levantar la prohibición, que es el experimento. El experimento no claro. es... No, y ahí hay intereses también, evidentemente, económicos, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, como en el negocio del alcohol, del cigarrillo, incluso el alcohol antes se ganaba más dinero con las mafias, ¿no? Al Capone y todo eso. Luego ya fue cuando prohibieron el alcohol en los Estados Unidos. Exacto. Luego ya cuando se legalizó, ya la mafia, aunque todavía hay contrabando y todo, pero ya no es como antes. Y bueno, no conoce la historia, está condenado a repetirla. Eso pasó en Colombia. Cuando prohibieron la droga, aquí salió Pablo Escobar. Pablo Escobar y todos los capos que... Eso es calcadito con los Estados Unidos. No, y en Colombia hay capos todavía. Lo que pasa es que no son tan populares o digamos que
aprendieron de la experiencia de Pablo Escobar, bueno, hacerse muy público, meterse en la política y eso acabó. No, eso es bajo perfil que manejan y Bajo eso, perfil, exacto. Entonces, no, eso, yo diría que hay capos en el movimiento de la cocaína, hay carteles aquí en Colombia muy fuertes, incluso como los de aquella época o hasta más. Solo que, como usted dice, bajo perfil. Porque realmente los capos están en los altos estrados de la política colombiana y eso para nadie es un secreto, desafortunadamente en este país es así y en muchos otros países. venga, le doy un dato de Barranquilla. Barranquilla es en estos momentos la ciudad de Colombia donde las benzodiazepinas están por encima del consumo de coca, de bazuco, de alcohol y de marihuana. Parece mentira. En Barranquilla están consumiendo más pastillas que cualquier otra sustancia en este momento. Es La, parecido a la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos. pastilla, ¿cuál? La clonazepina, dijo. El clonazepam, Ah, sí, sí, está sé cuáles son, sí. el Sedatril, el clonazepam, o sea, los medicamentos psiquiátricos, porque es que una cosa es un medicamento y otra cosa es una droga. Si a usted le dan clonazepam formulado, se lo dan es para algo específico, para algo terapéutico, se lo formula un psiquiatra. Ya cuando es Pero por placer ya se convierte en droga, ¿no? si usted ahí Claro. lo compra de su cuenta sin que se lo hayan formulado, se está drogando. Porque cualquier fármaco que entre al cuerpo modifica cualquiera de los sistemas. Sí, El claro, eso alimento. se sabe. De que los fármacos se te recetan para algo, pero están modificando otras cosas. Por eso no es sano automedicarse o consumir demasiado. Y más como lo que usted dice, hacerlo por placer, bueno, y ahí sí es donde entra el vicio. Pero hablando en el tema espiritual, ya para ir cerrando, tocar este último tema, en el tema espiritual, yo siento que ahí es donde más debe hacerse énfasis, independientemente de si es de una religión u otra, porque bueno, ahí es donde desafortunadamente el ser humano se divide, ¿no? Y yo creo que ante una problemática de estas no debe importar la denominación religiosa, sino rescatar una vida. No importa si pertenece a, es católico, es evangélico, es judío, lo importante es levantar a ese ser humano. Y ahí en la parte espiritual, como yo le comentaba ahorita, yo siento que en ese proceso del vicio, y usted lo recalcaba muy bien, cuando se quiere trabajar a una persona, a ayudarla a que salga de ahí, primero, bueno, el conocimiento de lo mental, de lo físico, que era lo que hablábamos ahorita en la prevención, pero también es necesario que se eduque al ser humano en lo espiritual, incluso en la esencia del alma, de lo que se es, porque no se puede, digamos, desarrollar o tratar de sacar a un ser humano una situación tan grave solamente enseñándole cómo funciona la mente y el cuerpo. Se necesita de algo más. Yo soy un convencido de que de las situaciones más bajas, más deplorables en el tema de los vicios que pueda llegar un ser humano, solamente se puede salir cuando se tiene un propósito trascendental, cuando ya ni la ciencia ayuda, cuando ni los tratamientos responden, cuando ni siquiera la súplica de la familia, cuando ni siquiera, incluso ni siquiera el verse demacrado físicamente o al borde de la muerte. En esa situación yo soy un convencido que lo único que puede rescatar a un ser humano es que tenga un propósito trascendental en su corazón. Llámelo religión, pero eso tiene que ver con el espíritu. No importa cómo lo conoció, no importa cómo llegó a él, pero un propósito trascendental tiene que haber en ese corazón para que lo impulse a salir. Porque la fuerza espiritual es más poderosa que la fuerza mental y que la fuerza física. Aquí estamos hablando de una dimensión que para la mayoría de seres humanos es desconocida. En el espíritu se encuentra la memoria de lo que somos. El espíritu es lo que somos. Y cuando uno sustrae de adentro lo que es, ahí no hay ni droga, porque uno puede estar en el vicio de la droga, pero uno no es eso como esencia. Uno puede estar consumiendo bazuco, uno puede estar robando, pero uno no es eso en esencia. Uno no es eso que las situaciones lo llevaron a caer tan profundo. Entonces yo pienso que ahí la falta de información es grave. Y no solamente la falta de información, sino que realmente se enseñe bien qué es esa esencia espiritual y se compartan conocimientos para que el ser humano tenga esas herramientas.
No sé qué opina usted de eso, señor Álvaro. No, yo se lo digo aquí muy cortito. La parte espiritual para mí es lo más importante que se le puede enseñar a una persona con problemas de adicciones. ¿Qué es lo que pasa con lo espiritual? Que lo espiritual no lo usan para tratamiento, sino para adoctrinamiento. Ese es el problema. Ese es el problema. Usted lo ha dicho. Así pues, así a rajatabla se lo digo. Usted lo ha dicho. No lo quería decir yo, pero usted lo ha dicho y en eso estamos de acuerdo. Porque, hombre, hablar del espíritu es un tema muy espinoso, pero yo ahí no quisiera meterme, sino quisiera meterme en lo esencial. Lo espiritual es realmente la identidad del ser humano. Y si eso se utiliza para adoctrinar, entonces se le está negando al ser humano del mayor poder que pueda tener. Y ahí es donde está el problema. Hay personas que, pastores, evangélicos, que realmente tienen de corazón la labor de impulsar a las personas. Y yo conozco a varios. Pero ya cuando hablamos de las instituciones, que usted me decía que usted incluso les daba duro, ahí es donde ya comienza a tergiversarse la cuestión. Mire, cuando yo le hablaba ahorita del proceso físico, de la neurociencia, del tema del corazón, de la memoria, incluso en el mensaje de Jesús está eso. Jesús enseñó que del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Pero Jesús en aquella época no podía explicarle a los apóstoles hace 2000 años cómo funcionaban los neurotransmisores que llegaban al corazón y si usted está consumiendo droga del corazón, sale hacia el cuerpo la información negativa que usted está guardando. Pero también él enseñó que los mejores tesoros del ser humano salen del corazón. Entonces el corazón no es que sea bueno o malo, el corazón simplemente tiene la inteligencia para cumplir la función de sellar lo que usted le esté grabando. Él es fiel a esa ley natural que él tiene. Si usted le está grabando vicio, pues él va a grabar vicio. Pero si usted le está grabando situaciones positivas, eso es lo que él le va a dar a las células. Entonces el corazón tiene una inteligencia y él obedece en este caso a su Señor, que es cada uno de nosotros que tiene un corazón, y uno ahí pues va grabando y con las experiencias que vaya teniendo decide si se destruye o si se edifica. Y ahí es necesario que el ser humano comprenda que cuando se está destruyendo mental y físicamente, al final esa experiencia de vida va a guardarse en su espíritu también. O sea, va a contaminar su espíritu. Y el espíritu es lo que necesitamos para trascender. Entonces, imagínense, ya cuando uno destruye la mente, destruye el cuerpo físico, lo único que queda es el espíritu. Y si lo destruimos también, entonces no queda nada de nosotros. Y bueno, ya colocando el alma también como esa tercera esencia que nos conforma, ahí ya también pues nos negamos a esa posibilidad. Entonces, señor Álvaro, no sé qué podría agregarnos usted más en esta parte espiritual según su experiencia. Y bueno, ya para ir concluyendo el tema, ¿qué otra cosa quisiera comentarnos? Sí, o sea, en psicología también psicología es el estudio del alma, pues eso significa la palabra. En psicología se ve que las motivaciones que tienen las personas vienen de tres partes, desde el ser, desde el hacer o desde el tener. Y la única parte que sirve para los tratamientos de adicciones es la que se hace desde el ser, no desde el hacer o desde el tener. O sea, no hacer el tratamiento porque lo tengo que hacer o tengo que hacer el tratamiento para conseguir algo, sino muy adentro mío, hago un alto en el camino y enderezo mi vida. Eso es desde muy adentro, eso es de adentro hacia afuera. Los tratamientos que sirven no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Procesar toda esa información que se recibe, porque existe la información, pero le digo que es que hay que ubicar a la persona en tiempo y circunstancias para sembrar esa semilla de la que usted me está hablando, que sea receptiva. La Biblia habla acerca de eso, acerca de la tierra buena, la tierra mala y claro, la de sembrar la buena semilla. Y hay diferentes tierras. Personalmente, como le digo, considero la parte espiritual fundamental para la recuperación de mi vida. Respeto pues otros procesos y otras listas que tengan otras personas. A mí, porque es que lo que a mí me sirvió no le sirve a todo el mundo, coloco en primer lugar a Jesucristo, que en este momento lo invoco porque fue quien
me acompañó y me ha acompañado y sé que me va a seguir acompañando en esto. La familia y soy yo. Claro, así es, sí, porque uno al final, la responsabilidad de uno, ¿no? El tema de la familia ayuda y todo eso, pero al final, incluso cuando uno recibe el mensaje espiritual, pues es uno el que decide si lo aplica o si no lo aplica. Entonces ahí la responsabilidad es importante. No, en definitiva, hemos hablado de tantas cosas, hemos aprendido mucho aquí y el tema de los vicios es un tema muy delicado que tiene azotado a la humanidad. Los vicios no solamente droga, hay muchísimos vicios, incluso hay vicios a la comida, hay vicios a las redes sociales, hay de todo. Son adicciones, se llaman adicciones comportamentales porque no intervienen sustancias, pero crean adicción. Pero crean adicción. Claro, porque es que es lo que le decía ahorita. Si ver el Facebook me produce una reacción en los neurotransmisores que hablábamos ahorita, y a eso acostumbro a mi cuerpo, a mis células, y eso me genera una sensación de bienestar, de placer, de qué sé yo. Ahí también no está entrando una sustancia física, pero mentalmente cuando yo estoy teniendo la experiencia en la red social, sí estoy produciendo el químico. Entonces al final lo que se genera con un pensamiento, pues se convierte en esa sustancia química. Y bueno, como lo decía, hay vicios de todo, ¿no? Aquí lo importante, porque muchas personas me han preguntado en algunos videos donde hablo de temas relacionados, ¿cómo dejar un vicio? ¿Cómo una persona hace para dejar un vicio? Y usted lo definía ahorita muy bien y por eso me gusta mucho que de la experiencia se hable. Cuando ponía la analogía de la mesa, de la mesa de tres, o la silla, ¿no? La silla de tres patas. El tema de la sanación, tanto para un vicio como para una enfermedad, es un proceso integral, debe ser un proceso integral en el ser humano, donde se debe abarcar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma. Cuando se logran trabajar todas esas esencias del ser, usted tendrá las herramientas para sanarse si está enfermo o para salir de un vicio si está en una de esas situaciones complicadas. Encontrará su propósito. Exactamente. Y en ese mecanismo de aprendizaje, de enaltecer su mente, primero pues sus sentidos, que es con lo que alimenta su mente, eso es importante cuidarlo. Cuando nosotros cuidamos nuestros sentidos, nuestro entorno, lo que estamos grabando, lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando, lo que estamos oliendo, probando, analicemos eso. Si eso que usted está viviendo como experiencia lo está edificando, va por buen camino. Pero si lo que usted está grabando por sus 5 sentidos empieza a generarle memorias negativas, experiencias negativas que lo están conduciendo por malos caminos, empieza a revisarse. Porque ahí es donde empieza el proceso. Sus pensamientos, sus emociones, y esto es una revisión personal que cada uno debe hacerse. Y esos pensamientos y emociones, ¿qué acciones lo están llevando a hacer o a tener? Lo están llevando a consumir vicio, lo están llevando a ser infiel, lo están llevando a qué sé yo, a hacer cualquier tipo de cosas que lo destruyan. Eso hay que empezar a revisarlo, porque eso se puede convertir en un vicio y una vez el vicio se consolida en el cuerpo, ya empieza una batalla titánica donde la única forma que usted tenga para salir de eso, para fortalecer esa voluntad, es si logra despertar lo que tiene en su espíritu y en su alma, con un propósito trascendental. Llámele Dios. Si usted, ese propósito es su fe en Dios, adelante. Aférrese a él porque eso es lo que lo puede sacar de ese vicio. Pero si su propósito trascendental es crecer espiritualmente, no importa la denominación, si es un deseo y un anhelo honesto, aférrese a eso, que eso es lo que lo va a sacar de ahí. Pero si su propósito es tener una familia, tener hijos, salir adelante, aférrese a eso. Esos son los propósitos trascendentales que rescatan al ser humano, que lo pueden llegar a rescatar, como lo hizo en el caso de Álvaro y de muchos otros que logran por un momento tener un chispazo de conciencia y se aferran con su vida a eso. Y no solamente es aferrarse de simplemente decir, no, yo tengo fe y lo lograré, ¿no? Eso ayuda y a mucha gente le ayuda. Pero es que sus acciones diarias
sus pensamientos, sus emociones empiecen a cambiar. Porque imagínense yo decir, no, yo creo en Dios, tengo fe en Dios, pero voy y ando con los mismos amigos drogadictos o me sigo metiendo el bazuco y digo, no, yo aquí me estoy metiendo el bazuco, pero algún día Dios me hace el milagro. Sí, eso puede ayudar, pero si usted no pone de su parte, va a ser muy complicado. Entonces, Álvaro, ¿qué quisieras decirnos para concluir? Un mensaje final para las personas que van a ver este video. Sí, sí, ahí, a uno siempre le faltan 5 centavitos para completar el peso y había olvidado, cosa que no quiero dejar pasar por alto. Yo le comenté en cierta parte de la entrevista que a raíz de las relaciones afectivas que tuve, las tuve porque yo no quería quedar solo y la parte afectiva de mi vida era un hueco grande que tenía. Los caminos de Dios pues uno no los conoce y a estas alturas de mi vida esa parte la he podido sanar o llenar con una pareja que tengo en este momento, que es que me ha ayudado a apuntalar, aparte de mi trabajo y de muchas cosas, esa ha venido a ser como pues como la puntilla final, el llevar una relación afectiva estable, una pareja estable. Yo le agradezco a Dios primero y a ella pues porque es que uno no entiende cómo ella es profesional, es psicóloga. Yo estoy en este momento estudiando segundo semestre de psicología también, gracias a Dios, y uno no se pone a pensar pues de 35 años yo en la calle con un costal en la basura y haber puesto Dios en mi camino a una persona como ella y acá está acompañándonos, escuchándome y no es Un porque saludo para ella. acá está, yo, ahí está, saluda. Hola, ¿cómo estás? Entonces, ese era pues como el punto final, que quienes tengan esta problemática tampoco deben descuidar esa parte afectiva, porque es que nosotros en la droga, las mujeres las cosificamos, dejan de ser sujetos y las volvemos objetos. Objeto, sí. Entonces eso es otro proceso y bueno, esto es multicausal, son muchas las cosas y le agradezco, hermano, la oportunidad que me ha dado pues acá como de hacer catarsis, porque esto también uno nunca termina, uno a veces empieza a desempolvar por allá del baúl de los recuerdos, cosas que creía que tenía olvidado algo y todavía se sienten cosquillitas. Como le digo, esto es mi pasión. Muchísimas gracias por invitarme en lo que le pueda servir. Usted tiene mi contacto con muchísimo gusto. Esto lo felicito por lo que está haciendo, por lo que usted veo que es bastante y está haciendo una labor bastante interesante de la tecnología, de llevar esa información que en este momento no la están dando en los colegios, en las universidades y ni siquiera en los centros de tratamiento respecto a este tema. Entonces sé que esto va a llegar, sé que usted tiene también por ahí he tenido oportunidad de ver los videos, unos videos en YouTube suyos y creo que tiene una audiencia muy buena, entonces que este tema que usted inteligentemente ha direccionado le sirva a cada una de esas personas que en este momento estén pasando o estén por entrar en esto, para que hagan un alto en su vida y la empresa. Alguien, muchísimas gracias. No, el placer es mío, Álvaro, de que usted haya aceptado la invitación, porque precisamente lo invité para que nos compartiera su experiencia, porque solo su experiencia es la que puede llegar a tocar corazones. Cuando se habla de esa experiencia, pues el testimonio es fuerte y va cargado de una energía que logra tocar. Y no, pues agradecido porque usted ha estado aquí y sobre todo ese último consejo que dio, el tema de la pareja es muy importante. Cuando la fuerza de él y ella se unen en amor, en respeto, en edificarse el uno al otro, es una fuerza indestructible. Y desafortunadamente, pues nosotros no hemos contemplado ese poder de la familia, de la unión, de la pareja. Y bueno, que también en este mundo se ha querido tergiversar y en este canal pues hemos intentado poder enviar un mensaje para que eso se respete, se enaltezca.
Y bueno, esa es la labor. Pues nosotros con este canal intentamos transmitir información que contribuya, ¿no? Respetando siempre cualquier postura. Yo aquí he invitado ateos, he invitado, bueno, personas que tienen creencias que para algunos puedan ser un poco extrañas, pero siempre se extrae un aprendizaje, ¿no? Porque al final todos somos seres humanos, no importa la creencia, no importa la condición social, no importa la educación que tenga, siempre hay algo que se aprende y siempre hay algo que se puede rescatar. Así que, bueno, para mí ha sido un placer compartir con usted, Álvaro, esta experiencia y espero tenerlo pues en una segunda ocasión por acá. Y bueno, para todos ustedes también gracias por estar ahí, por ver este podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.